Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Teotlaquili, Noikniwam. Buenas tardes, hermanitos. La palabra teo, como energía sagrada, tlaquili, como fruto que nosotros podemos ofrecerle a nuestros hermanos que viven y conviven en un espacio sagrado, ¿verdad? Pues sean todos bienvenidos el día de hoy en este nuevo relato. El relato se titula Noishwitzin, Nochpocatzin, Chalchihuitl. En español castellano mexicano dice mi nieta Jade. ¿Sí? Este relato no es mío. El relato me lo compartió un abuelo del círculo de abuelos Huehuetecolotl. Sí, desde que me lo compartió, me fascinó este relato y el día de hoy se los quiero dar como ofrenda, como regalo, porque el día de hoy estamos vibrando en un día 13 agua. El número 13 es el número más hermoso que simboliza el logro más importante espiritual. La cuenta del tiempo podemos contarlo en veintenas de 20 días, en trecenas, ¿sí? Bueno, hermanitos, el día de hoy vamos a compartirles este relato. Vivía, vivía en un pueblo hermoso, en un hermoso pueblo del sur de la República Mexicana, un abuelito. El abuelito era su nombre de tradición, Coyot, ¿no? Chalchihui Coyot, el coyotito de Jade. Entonces, un día estaba él bien tranquilo en su casa, como todas las tardes. Él se iba a la orilla del río, en un río tan hermoso como la portada de este relato, ¿no? Estaba ahí sentadito, platicaba con el río, con el aire, con la tierra, hacía sus ejercicios de respiración y se conectaba con el agua, escuchaba sus mensajes de la hermosa agua, que en la lengua náhuatl es chalchihuitl, chalchihuitl, chalchihuitlicue, la de la falda de jade que representa los ríos y los lagos, ¿no? Se la pasaba ahí bien tranquilo. Todos los días él se regalaba a él mismo sus 20 minutos. Él decía, estos 20 minutos son míos y nadie me los quita. Así lo decía con sus nietos, con sus compadres, con toda su familia. Un día, un día, una de sus nietas estaba muy molesta, pero muy molesta. Tan así que se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar. El abuelito estaba sentadito en el patio, estaba tejiendo un sombrerito de palma, estaba tejiendo. Y cuando vio a su nieta llorando, le dice, ¿qué tienes, hija? No, abuelito, yo estoy muy triste, estoy muy enojada. Pero ¿con quién estás enojada? Con la vida. Todo me sale mal. Le dice, a ver, dime, tranquilízate y podemos nosotros resolver cuál es el asunto que te aqueja. Fíjate, abuelito, que en la escuela el premio a la mejor alumna
le están dando a alguien que definitivamente no se lo merece, me lo merezco yo. Y eso a mí me molesta. De nada sirve que yo pueda estar hasta en la noche haciendo mis tareas lo mejor que yo puedo. Y para que premien a otra niña. Ah, esa es tu molestia. No, tengo otra molestia. A ver, dime. Pues resulta que mi mamá prefiere a que su hija, la que no le ayuda a lavar los trastes, la que no barre, la que solamente se la pasa ahí platicando con ella, y a mí me pone a hacer todos los quehaceres de la casa. Incluso ni me da tiempo de descansar llegando de la escuela, me pone a hacer las tortillas. Le dice, sí, te entiendo, hija, te entiendo. Abuelito, la vida es injusta. ¿Crees que es injusta, mijita? Sí. A los buenos nadie nos premia. A los buenos nos va mal. Dime, ¿por qué tiene que ser así la vida? El abuelito dice, sí, pero dime, ¿qué más? ¿Qué más te molesta en esta vida? Me molesta que mi papá, a la primera que le va a comprar ropa es a mi hermana. Fíjese, a mí hasta ahorita no me ha comprado ropa. Mi hermana, cada vez que trabaja mi papá, le compra ropa. Ya le va a regalar un celular. Yo ni celular tengo. Nunca me preguntan, ¿cómo estás? Bueno, yo te pregunto, hija mía, ¿cómo estás? Ay, abuelito, pues te estoy diciendo cómo estoy. Estoy muy triste. Dime, ¿qué puedo hacer? Le dice, si me acompañas, ven, ven. Vamos a un lugar sagrado, a un lugar hermosísimo. Te lo aseguro que te va a gustar. Vente, ¿no? Vente, mijita. Agarra mi morralito, por favor. Ahí tengo mi saumerio, ahí tengo mi caracol, mi atecocoli, y también tráete mi machetito. Tráete. Tráete un rebozo también, por favor. Ven, vamos. Abuelito, no te estoy diciendo que tengo que barrer el patio. Yo te estoy diciendo que traigas esas herramientas. Está bien, abuelito, usted también me va a tratar así. Le dice, ya, mijita, ya, tranquilízate, por favor. Vamos, ven. Y ahí va, despacio. La muchachita iba pateando piedras, iba, bueno, el hecho que iba bien enojada. Llegando allá, el abuelito le dice, ¿me permites disfrutar mis 20 minutitos? Abuelito, pero es que usted me trajo. A ver, una cosa tienes que aprender. Tener paciencia contigo mismo y con los demás. Abuelito, guarda silencio. Está bien, está bien, está bien. Se sienta, el abuelito se sienta, prende su popochcomil, su sahumador, le agrega pericón, le agrega copal y un poquitito de tabaco seco. Ya lo prende. Empieza a hacer sus ejercicios, ¿sí? Se tranquiliza, empieza a generar su energía. Y entonces ahí estaba la nieta. Ya, ya, abuelito, ya terminó. El abuelito no le contestaba. Abuelito, ya, ¿podemos empezar conmigo? No le contestaba. Abuelito, ya terminó. El abuelito no le contestaba nada. Abuelito, ¿ya podemos iniciar? No le contestaba nada. Ah,
Hasta que el abuelito terminó, abrió los ojos. Gracias, te agradezco cuerpo, te agradezco agua, te agradezco tierra, te agradezco fuego, te agradezco porque el día de hoy puedo abrir mis ojos. Gracias, ojitos míos. Gracias, mis oídos, por haber disfrutado el mensaje de la abuelita Chalchihuitlicue. Gracias, Madre Tierra, porque hoy me sostienes. Gracias, Madre Tierra, porque hoy pude comer frutos hermosos que nacen de tu bello cuerpo. Gracias, abuelito Viento, porque el día de hoy gracias, abuelito Fuego, porque me ayudaste con tu perfume del incienso. Pude, pude armonizar mi ser interno. Gracias, porque ustedes me dieron la paciencia de esta niña que me está interrumpiendo en mis 20 minutos, ¿no? Y en ese momento la niña se puso a reír a carcajadas, ¿no? Le dice, ahora sí, dice abuelito, ¿ya viste qué se siente que te hagan enojar? Le dice, gracias hija por el regalo, pero sabes, te lo regreso. Ahora se empieza a reír a carcajadas el abuelito. Le dice, pero abuelito, ¿qué me entregaste? Sí, no lo quiero, yo no lo quiero, ¿no? Entonces, en ese momento le dice, ven hija, siéntate aquí. Mira, necesito que aprendas 5 cosas básicas. 1, ten paciencia contigo mismo. No, no porque te enojes, no porque estés insistiendo, no porque no te den un premio, no porque te discriminen, no porque te odien. No vas a cambiar nada, hija. Entiéndeme. Tienes que aprender a esperar. Así como el cielo espera la noche, espera el día. Así debes de tener paciencia. Así como el abuelito Xiutecuhtli, el abuelito del azul del fuego celeste, espera el atardecer, espera el amanecer. No se apresura. No le dice la noche, rápido, 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 porque me interesa. No, paciencia. 2, el silencio. El silencio te va a educar más que estarte quejando. Es que no sé qué, es que tengo frío, es que... Tranquila, tranquila. El tiempo va a avanzar. Te enojes, estés contenta, va a avanzar el agua de tu vida. Va a avanzar el aire de tu vida. Va a avanzar la tierra de tu vida. Va a avanzar el aire de tu vida. O sea, ¿por qué? 3, 3. Aprende observando, escuchando, sintiendo. Observa cómo trabaja el otro, la otra persona. Observa el aire, observa a los que te están enseñando. No estés juzgando. Es que mi mamá no me quiere, es que mi papá me odia, es que mi papá es malo, es que mi maestra, mi maestro. No, no juzgues, no juzgues, hija. 4, entiende, por favor, entiende, comprende que todo lo que pasa en tu vida te va dejando una enseñanza, pero también te va dejando
la experiencia. Eso va forjando tu poder, va forjando tu energía, tu identidad. Si la gente te conoce, si la gente te conoce, que eres, si la gente te conoce que eres enojón, alterada, pues lo siento, no te va a respetar. Tienes que saber pedir las cosas. Y 5, aprende a hablar con el corazón, con la mente y con la mente y con el cuerpo. Nunca se te olvide sonreír. Las cosas no van a ser como tú quisieras. Siempre va a haber un espacio para todo. Ven, mira el agua de los ríos. Ve el agua. Ve. Ve y toma el agua con tu mano, ¿no? Mete tu agua y me traes un poco de agua en tu mano. La muchachita se va corriendo al río, mete la mano al agua y, abuelito, abuelito, ya me queda bien poquitito, ándale, ándale. Hagas lo que hagas, la vida así se va, hija. La vida así es. Te enojes, estés feliz, la vida está avanzando. ¿Qué preferirías? Pues ser feliz, abuelito. Entonces, las decisiones que tomen las otras personas son sus decisiones. Sí, te afectan emocionalmente tal vez, pero ¿por qué no les preguntas? En vez de decir, es que no me quieren, no, no, no. Diles, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me compran ropa? Me gustaría que me compren ropa. Hablar, comunicar. Ven, mira cómo corre el río. ¿Tú crees que es el mismo agua que vas a tomar nuevamente? Pues no, abuelitos, que está avanzando. Exactamente. Si en este momento me enojé, pues eso ya pasó, el enojo, y aquí me pongo contento. Tú te diste cuenta. Cuando terminé de hacer mi plegaria, de comunicarme con el río, con la madre Chalchihuitlicue, yo me molesté porque estabas, ya merito, ya va a terminar. En el momento me enojé y después te dije, te lo regreso y no lo necesito. A eso le llamamos vivir en el Ashkanwanika. Mira, te voy a compartir esta palabra florida, hija, que me lo enseñó mi abuelito. Y mi abuelito le enseñó su abuelito y así nos los venimos transmitiendo. Y en este momento es oportuno que te dé esta palabra florida. Dice así, hija mía, fluye siempre hacia adelante. Habrá obstáculos, sí, montañas gigantes, sí, pero pues, que no te afecten esas montañas, que no te afecten esos problemas, tú fluye. Fluye como el río, aquí tiene la montaña, lo bordea. Siempre busca la salida. Así también en tu vida, hija mía. Adáptate como el agua. Si el agua lo ponemos en una taza, en un balde, en un jarro, se adapta. Entonces, ¿por qué tú quieres imponer tus necesidades? Adáptate y fluye y avanza. No porque te enojes, la gente va a cambiar. Sé perseverante, disciplinada. El agua del río sí respeta la montaña.
pero poco a poco lo está erosionando con perseverancia. La gota de agua perfora la roca más dura que vayas a encontrar, hija mía. No permitas que nada ni nadie te detenga. Naciste libre, libre como el agua, libre como el aire, libre como la tierra, libre como las aves que vuelan en el cielo. Habrá gente que te quiera atrapar en su mundo para hacerte daño. Habrá lugares en los que te digan, eres un inútil, tú no sirves, tú no puedes, tú eres inferior. Desde hoy te digo que eres un espejo de obsidiana y todo se refleja. Y si tú eres espejo, tú te reflejas en la sacralidad del abuelo Tonatio, del abuelo Sol. Tú te reflejas en las nubes cargadas de agua que van a dar vida y fertilidad a la tierra. Tú te reflejas en el aire que respiras, hija mía. Tú te reflejas en el agua cristalina que corre en los ríos, que está en los mares, en los lagos, en los manantiales. Entonces, ¿para qué te frustras? Sé transparente como el agua, sé sincera sin lastimar a los demás, pero también conviértete en tormenta, en río desbordado para poner límites. No permitas los abusos con inteligencia. La fuerza bruta, la fuerza que impone, a veces es bueno, pero no siempre. Aprende a estar aquí al centro, como Xiuhtecutli, como el Señor del fuego celeste. Pero sobre todo, hija mía, aprende a ser feliz cada instante. Que cuando te pongan aquí las dos cosas, enojarte o ser feliz, decide ser feliz. Que cuando te pongan aquí, quieres ser esclavo o libre, decide ser libre. ¿Por qué? ¿Y cómo nos esclaviza la sociedad? Sí, la sociedad nos esclaviza. Sí, la escuela nos esclaviza. Sí, la religión nos esclaviza. Sí, el sistema económico político nos esclaviza. Sí, en el consumismo, en que nosotros somos inferiores a Dios. Hija mía, ser libre es necesitar menos de estas instituciones y de estas personas. ¿Sabes por qué? Y no es que tú te sientas más o menos que los demás, porque lo tienes todo y lo tienes gratis. Aprende del aire, aprende del sol, aprende de la luna, aprende de todos los que te rodean. Ay, abuelito, ni modo que yo me ponga a aprender de aquel que me odia. Sí, hija mía, aprende del que te odia para que tú no odies como él o ella, porque duele que te odien, duele que te discriminen, hija mía. Ahora te pido que todo ese enojo que sientes ahorita, laves tus heridas, lava tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Dime, abuelito, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo sí quiero ser lo que usted me dice, realmente ser libre. Le dice, sí, hija, a eso venimos hoy. Ven, la lleva a mitad del río, hay un ahuehuete, hay una vegetación hermosísima. Ustedes los que ya han venido a la casa saben dónde es, ¿no? Hermosísimo el lugar.
Le dice, toma con tus 2 manos esta agua y báñate. Con todo y ropa, con todo y ropa. Cierra tus ojitos e intenciona. Madre Chalchihuitlicue, madre la de la falda de jade. Te pido que el día de hoy te lleves todo esta basura, esta energía que me contamina en la mente, en el corazón, en el espíritu, pero sobre todo, ayúdame a entender, a fluir y caminar de tu mano. Yo sé que en algún momento necesitaré de tus consejos y como me lo enseña mi abuelo, así vendré en este lugar a pedirte sabiduría, a regalarme mis 20 minutos contigo, Madre Chalchihuitlicue, Padre Yeyecatl, Padre Viento, Madre Tierra, Padre Tepeyolotl, Espíritu de la montaña. La niña, la jovencita, guardó silencio y le dice a su abuelo, ahora entiendo, abuelo, ahora entiendo por qué vienes a este lugar, porque este lugar llena de paz, llena de tranquilidad. Le dice, sí, hija. ¿Y sabes por qué te invité el día de hoy? No, pues dígame. Ya empezaba a sonreír. Le dice, mira, hoy es tu tonalversario, no tu cumpleaños, tu tonalversario. Hoy es 13 agua, Matlactli Wanyei Atl. Hoy, en tu tonalversario, tienes los 13 años de vida. Por eso te traje hoy aquí. Y por eso hoy tú renaces, te renuevas para otros 13 años en otra etapa. Va a ser mucho más difícil por tu juventud, sí, hija mía, pero sabes, todo esto te va a ayudar a vivir en armonía. La jovencita abraza a su abuelito, le dice, abuelito, usted es un sabio, ¿cómo puedo pagarte toda esta enseñanza? Mi mejor pago será que algún día tú les enseñes a mis bisnietos y tataranietos de esta filosofía. En este relato nos enseña precisamente a aprender de la filosofía de la abuelita Chalchihuitlicue, de la abuelita de la falda de jade. No olvidemos, no olvidemos, por favor, que nuestro cuerpo está hecho de agua. Y entonces nosotros somos agua. Al ser agua, nos lleva a ese mundo de conexión con nuestra madrecita agua. Tlazohcamati, les agradezco por escuchar este relato y termino esta transmisión con un último relato que se titula No Compaletzin Poloco y Nahual Poloco. Mi compadrito, su Nahual, el burrito, ¿no? En un pueblo mágico tan hermoso de Guerrero, en la región de la montaña, donde aún se preservan estas creencias, esta filosofía y este modo de vida, ¿no? Entonces, pues siempre en el pueblo hay un señor, hay un compadre burlo, ¿no? Que le encantaba burlarse de los demás y no le importaba quién sea su compadre, su tío, inclusive hasta sus abuelitos, les gastaba bromas muy pesadas. Un día, su compadre, uno de los abuelitos muy respetuoso, pasa donde están platicando ellos los señores y a todos les saluda, ¿no? Teotlaquili,
Tlaquili, compadre, sí, ¿no? Buenas tardes, compadrito. Se le queda viendo. ¿Eres tú o saliste del panteón? Y todos risas y risas y risas. El abuelito se quita su sombrero y le dice, compadre, yo te respeto y no te permito que te expreses así de mí, por favor. Sé respetuoso con todos, porque nunca sabes quién porta la máscara de alguien más. Esa era la clave. ¿Quién porta la máscara de alguien más? Y todo, ¿qué puede hacer ese viejito? Y que tengan una excelente tarde. Se despide, se va. Y de ahí ellos seguían bebiendo, bebiendo. Ya más noche, este compadre burlón, que no respetaba a nadie, pues ya iba mareado. Caminaba, se caía y no se caía, se caía y no se caía. De pronto, ve a un burrito ahí en la esquina y ve por todos lados, dice, no, ¿de quién será este burrito? Y él tenía que caminar de aquí hasta la punta del cerro porque hasta ahí vivía, dice, újole, ya está muy lejos, voy a pedir prestado este burrito, ¿no? Voy a pedir prestado este burrito para que yo no camine. Se acerca al burrito despacio y le habla, burrito, burrito, déjate que yo te monte para que me lleves hasta mi casa, está lejos. Para su sorpresa, el burrito estaba bien tranquilo. Se dejó que lo montara y ahí va, ahí va, ahí va, al trote. Pero al momento de ir caminando el burrito, pues se iba meciendo el señor, se queda dormido, se recuesta en el lomo del burrito, pues ya ni se dio cuenta dónde lo llevó, ¿sí? Pero este burrito no era el burrito normal, era ese abuelito, se convierte en burrito, lo lleva, lo lleva a una cueva, ¿no? Ahí a esa cueva. Le quita toda la ropa, lo desviste y esa ropa lo empieza a masticar, a masticar, a masticar, hasta convertirlo en una bola de baba y todo lo tira, ¿no? Ya en la mañana, ya en la mañana se levanta este señor burlón, dice, ¿y mi ropa? Totalmente desnudo. Y este es el señor que lo burlaron, el que se convierte en burrito, va y le toca la puerta a su comadre. Comadrita, vengo a buscar a mi compadre, fíjese que quiero que me venda un poco de su pasto para mis animalitos. Dice, no, compadre, no llegó su compadre. ¿No lo vio usted por allá en el pueblo? No, comadrita, yo lo vi que estaban ahí en la tienda, estaban bebiendo con otros señores. Ay, este señor seguramente se quedó dormido por ahí en la calle. Le dice, no, comadrita, yo no vi a nadie. Me dijeron, no, no me crea si usted quiere. Me dijeron que se quedó dormido en la cueva y que lo vieron que estaba desnudo, ¿eh? Dice, ¿cómo? Sí. Y caramba, compadrito, qué pena con usted. No, no, no se preocupe, comadrita. Más tarde vengo, más tarde vengo. Ahorita ya me voy al pueblo también. Voy a conseguir algunas cosas que necesito para la cocina. Ven, se fue. Llegando al pueblo, empieza a decirle a los niños, oigan niños, vayan a la cueva de este cerrito acá cerca. Hay hay un duende. Está totalmente desnudo. ¿Mm? Corten una bolita de abejitas, tírenselo para que salga y lo puedan ver ese duende.
Les dicen los niños, vamos, sí, 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 ya ven que los niños son traviesos, cortan un panalito de esas abejitas negritas, lo cortan, lo envuelven con hoja de plátano y ahí lo llevan, ahí lo llevan. Ya se acercan a la cueva y escuchan que alguien camina. Alguien está estornudando dentro de esa cueva y se asoma. ¿Quién será? ¿Quién será? Agarran esa bola de abejitas y se lo tiran. Y como estaba desnudo, ¡ay! Me pican las abejas y viene corriendo, viene corriendo. Los niños vienen correteándolo tras de él, corriendo, corriendo, corriendo. Cuando lo ven en el pueblo, pues totalmente desnudo. La gran mayoría de la gente ya estaba despierta a esa hora, ¿no? Y todos se empezaron a reír de él, burlándose. ¿Por qué? Porque todas las abejitas le picaron, se empezó a hinchar su cuerpo, por lo que le picaron las abejitas. Desde ese día, este señor ya no se burla de nadie. Hasta que un día su compadre le dijo, le dice, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? No, pues compadrito, pues, ay, 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 ni quiero ir al pueblo porque mis amigos se burlan de mí. No, 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 ya no quiero ir al pueblo. Le dice, ¿verdad que duele? ¿Que duele que se burlen de ti? ¿Verdad que sí? Que no es lo mismo que tú le hagas a los demás a que te hagan a ti, ¿verdad? Sí, compadrito, y discúlpeme. No, no te preocupes. Se fue su compadrito, pero el señor burlón dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora que me acuerdo, ese día, mi compadrito es el que le hice una broma pesada. Es él el que me dio la lección. Empieza a hacer conjeturas. Dice, bueno, pues sí, es él. ¿Quién más? ¿No? No pasaron los días. Nuevamente el señor se iba a su parcela a trabajar, el que era burlón, porque ya no era burlón, ¿eh? Se iba cuando escuchó que venía un burrito que lo venía siguiendo al galope, al galope, al galope. Pasaba a su lado, le tiraba unas patadas y se iba el burrito. Hasta que una vez dijo, ya no me la hace mi compadre, ya no me la hace. Yo estoy seguro que es mi compadre el que se convierte en burrito. No, ahora sí voy a preparar un lazo. Cuando pase lo voy a lazar, lo voy a amarrar y le voy a dar una tunda de aquellas. ¿No? Y pasa. Llega ese día, nuevamente escucha al burrito, pero ya no viene atrás de él, sino que de frente de él. Viene un burrito, un burro enorme, enorme venía. Y prepara su lazo, lo quería lazar, pues era un humano, un burrito que era muy inteligente, no lo pudo lazar, ¿no? Entonces, le tira una patada en su mano y le pega justamente en el huesito, ¿no? Y grita y se va al burrito. Al día siguiente, el mismo señor, su compadre, toca. Compadrito, ¿está en su casa? Sí, aquí estoy. ¿Cómo está? No, pues yo bien, compadrito. Estaba escondiendo su mano. Yo bien, compadrito. ¿Y usted? No, bien. ¿Qué te pasó en tu mano? "Mm, no, es que me lastimé trabajando. Se me cayó una piedra. Le dice, mira, compadre, espero que ya hayas aprendido la lección. Yo sé que ya sabes que soy yo el que te di la lección. Yo tengo ese poder no para hacer daño a los demás, pero sí para disciplinar. Sí, para enseñarte que debes de respetar a los demás. Está bien, compadrito, ya aprendí. Ya no volveré a hacer ese tipo de bromas pesadas. Recuérdalo, yo existo. Yo ahí estaré para recordarte que hay tres cosas básicas que hace que un hombre sea respetable.
su palabra sincera, su respeto, vence su miedo, su duda y su ambición desmedida. 3 cosas, no los olvides. Y compadrito, por favor, esto enséñale a los demás para que no hagan daño. Porque no tan solo haces daño físico, es daño emocional. Aprende a respetar. Que esas canas que tienes en tu cabecita te enseñen algo. Y que ese dolor en tu manita, recuerdes que siempre hay alguien quien va a buscar la justicia para todos. Y desde ese día, este compadre ya no se burlaba de nadie, trataba con respeto a todos. La enseñanza que nos da, que con esto yo termino el relato, pero también es un poco este relato para desmitificar el nahualismo. Cuando decimos, es nahual, ¿qué viene a nuestra mente? Bueno, pues es como un hombre lobo, se convierte, se transforma y va y deshace. No, ser nahual el nahualismo es una forma de vida, es una filosofía que tiene sus propias reglas de existir, respetar siempre a todos, sin importar el poder que tengas. Nunca te debes demostrar cuando no es necesario. Cuando es necesario, tienes que mostrarte para proteger. El poder es para proteger, no para hacer daño. Debes de respetar los 4 pilares del nahualismo. 1, la palabra florida. 2, la geometría sagrada. 3, Malina Alpactecatzin, la sanación del cuerpo, del espíritu, de la mente y de la energía y de tus emociones. Y debes de aprender a compartir y a vivir en armonía con todo lo que te rodea. Siempre pensando en transformar la mente de alguien más, en el corazón de alguien más, en el espíritu de alguien más. Siendo tú el temachtiani y el momachtiani, aquel que enseña, aquel que aprende. Jamás te sientas más que los demás, porque puedes aprender de todos. Aprende con humildad, aprende con respeto, y eso te llevará al camino de la sabiduría sagrada. Hermanitos, les agradezco infinitamente su tiempo y su espacio que me hayan regalado el día de hoy. Hoy terminamos una trecena. Mañana a las 6:45 iniciamos la trecena de Itzcuintli y les estaremos compartiendo más relatos de este tipo. Otros 13 relatos de nahualismo, de enseñanza, pero sobre todo de saber entender el nahualismo, desmitificar el ser nahual. No es el malvado, es el ser justo contigo mismo y con los demás. Timoitasque Oxetonale, nos vemos otro día y escriban ahí en los comentarios qué les enseñó este pequeño relato y qué tipo de relatos les gustaría que les comparta del baúl de los relatos de los abuelos, Huehuetecolot. Timoitasque Oxetonale, Tlazoscamati, Nocnivan.